Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Ñande Yarañe. Seguimos reflexionando desde el Antiguo Testamento con el libro de Levítico. Hemos iniciado el capítulo 21 del libro de Levítico en esta sección dedicada a la ley de la santidad. Hemos mirado un poco la estructura de lo que la palabra de Dios nos propone. Siempre recordemos que el libro del Levítico, como dice su propio nombre, que viene de esta tribu de Leví, nos quiere enseñar las normas, las leyes, las reglas necesarias para que podamos hacer este camino de santidad, así como el Señor nos propone en su palabra. Y bueno, es ante una situación, recuerdan del capítulo 32 del libro del Éxodo, en que el pueblo de Dios se desvía de su camino, del cómo adorar a Dios. Este folleto o este librito que aparece entonces como respuesta a un problema controvertido dentro de la comunidad del desierto, porque en el desierto había sucedido esto, capítulo 32 del Éxodo, en que ellos se ponen a adorar a el becerro de oro. Entonces es como que le dicen, no, la forma como tienes que adorar, las reglas, las normas, el camino que tienes que utilizar es este, ¿verdad? Y entonces aparece el libro del Levítico. Nosotros hemos mirado principalmente la estructura del capítulo 21 que nos habla aquí de las reglas principales para los sacerdotes. En la primera parte teníamos el discurso que hace Yahvé acerca de la pureza de los sacerdotes, con una fórmula introductoria, como siempre esto aparece en cada capítulo. Las normas y prohibiciones referentes al duelo y el matrimonio de los sacerdotes. Luego tenemos las normas y prohibiciones referentes al duelo y el matrimonio del sumo sacerdote. En una segunda parte de este capítulo, del 16 al 23, se nos presenta el discurso de Yahvé con respecto a las minusvalías que impiden el ejercicio, ¿verdad?, del sacerdocio. Fórmula introductoria, como siempre, un catálogo de los defectos, aquí están los defectos corporales que impiden el ejercicio sacerdotal, y luego los derechos y las prohibiciones del sacerdote lisiado. Concluye Moisés comunicando las palabras de Yahvé a todos los israelitas. Entonces, miramos ahora un poco el comentario, cómo nosotros tenemos que entender. Los capítulos 21 y 22 recopilan una serie de prescripciones dirigidas expresamente, decíamos, a los sacerdotes en orden a la santidad de sus personas y del cumplimiento de sus funciones. Esto es tan interesante, ¿viste? O sea, todo el capítulo 21 en función de la santidad. Es decir, el sacerdote cómo tiene que vivir dignamente, el sacerdote cómo tiene que comportarse y sobre todo también en cuanto a sus funciones, cómo debe cumplirlas, cada una de estas funciones. Es muy interesante porque todas las reglas y normas que van apareciendo es porque existen algunos defectos o existen algunas situaciones que lleva a la comunidad a reflexionar y a decir, bueno, esto tenemos que poner como un derecho o como una obligación, o esto tenemos que poner como una prohibición. Pero eso es un camino que va realizando la misma comunidad, ¿verdad? La misma comunidad que comienza a mirar desde Dios su propio camino y su propio encuentro con el Señor. Es así que encontramos en este capítulo 21-22 principalmente estas prescripciones con respecto a la santidad y las funciones sacerdotales. Vemos desde el versículo 1:6, contemplan que el sacerdote no puede tomar parte en ninguna ceremonia funeraria, decíamos, salvo en el caso de tratarse de parientes muy cercanos. Eso habíamos dicho y habíamos encontrado algunos elementos interesantes, es decir,
el hecho de la pureza era muy importante dentro de la comunidad israelita. Dentro de la Biblia se habla muchísimo de la pureza, pero la pureza como una situación del hombre, una situación también de la comunidad, en atención más bien a cosas que se están realizando o ritos que se están realizando, y que le da mucha importancia al aspecto de la relación con Dios. Es como decir, yo no me puedo presentar de cualquier manera ante Dios. Tengo que estar bien preparado. Es lo que nosotros también hoy en día necesitamos también crecer mucho más. Pero recuerden que antes se exigía muchísimo en la misa para ir a comulgar, etc. Horas de ayuno, horas de preparación. Pero ¿por qué eso? ¿De dónde viene este aspecto así antropológico? Este aspecto de preparación. Y justamente para ir creando esa conciencia en el hombre. Al final de cuentas, siempre tiene una función de concienciación en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso decimos algunas veces, hoy en día, no sé, algunos que se acercan así nomás, ojo chiclea, ojo comulgaina, ojo chiclea, hablando de aquí para allá, mirando aquí, allá, estilo de desfile de modelo, no sé, sin pensar o sin entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces las reglas y las normas, se dan cuenta, no son simplemente, Dios que viene, que escribe y que dice, no. Estas son reflexiones antropológicas, inspiradas por Dios ciertamente, pero ¿en qué sentido Dios que inspira? Dios inspira en el sentido de que nosotros entendemos cuál es lo luminoso, cuál es lo importante, lo esencial de este encuentro con el Señor. Y por lo tanto de ahí vendrá todo un camino y vendrá toda una metodología, una forma de presentarnos, una forma de estar frente al Señor. Todo tiene entonces un rito, esto es un ritual. Si nosotros queremos ser más sencillos y explicar mejor esto, es como cuando, no sé, yo voy a presentarme y voy a ir a hablar, no sé, con el presidente de la República, o voy a ir a hablar con un personaje. Entonces me voy, me presento, me reciben, me llevan a una sala de espera, ahí estoy esperando, ¿verdad? Hasta que en un momento alguien viene, me llama, me hace pasar, entro. Bueno, se dan cuenta que eso es todo un ritual también, eso es un ritual, eso es el rito, donde uno tiene sus momentos de espera, tiene sus momentos de preparación. Es como para decir, vos en este momento estás haciendo una cosa muy importante, fíjate que te vas a encontrar con tal personaje, te vas a encontrar con tal persona, vas a conversar con él. Bueno, entonces da sentido antropológico, eso mismo que lo vamos aplicando a nuestra vida religiosa, a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el sentido que nosotros le damos, verdad, a Dios mismo en nuestra vida? Si Dios tiene mucho sentido y si Dios vale la pena para nosotros, ciertamente que iremos buscando elementos que nos ayuden a prepararnos a este encuentro personal y profundo con Dios, a este encuentro personal y profundo con el Señor. Si nosotros no le damos piolas a la gente, entonces ya tan de hoy, Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este punto que nos tiene que ayudar al mirar sobre esta ley de santidad, sobre este camino de santidad, sobre todas estas reglas que ayudarán también principalmente a los que están al frente de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby.
Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yara, estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. En este momento queremos mirar un poco más, ¿verdad?, de este capítulo que estamos reflexionando, el capítulo 21. Fijémonos en el versículo 7-9, que justamente dice: se circunscriben al ámbito familiar inmediato del sacerdote, esposa e hijos, el cual debe reflejar de una manera la santidad exigida al sacerdote. Es decir, la familia que debe también, de alguna manera, debe reflejar esa santidad del sacerdote. ¿Por qué te está hablando de esto? Y justamente te está hablando como diciendo: de tal palo, tal astilla. Entonces se insiste en el aspecto del reflejar, en el aspecto de mostrar, en el aspecto del vivir del mismo sacerdote, pero que se tiene que reflejar en la propia familia, la que debe reflejar de alguna manera la santidad exigida al sacerdote, la que se debe vivir en la propia familia, decíamos recién, ¿verdad? De no ser así, y desde una solidaridad corporativa que incluye a la familia, cualquier miembro de esta puede profanar o desacralizar, haciéndola disminuir o desaparecer la santidad del sacerdote. Entonces fíjense también aquí, queridos hermanos, queridos amigos, la importancia de la familia, la importancia del entorno. Es decir, aquí se está exigiendo, se está pidiendo, de cierta manera, que se pueda hacer todo un camino también de santidad. Se tiene que hacer todo un camino para que el sacerdote pueda ejercer bien este ministerio, esta función sacerdotal. Por lo tanto, la santidad del sacerdote debe hacerse patente ante los ojos de Yahvé y del pueblo. Es decir, si el sacerdote es santo, sí o sí, esa fuerza de santidad también tiene que influenciar en su entorno. La fuerza de santidad tiene que llegar entonces hasta los miembros más cercanos. Esto es el aspecto consecuencial de la palabra de Dios. Entonces, entre los peñandecos esta vez, y bueno, tenemos que comenzar a pensar cómo nos estamos primero nosotros comportando y cómo estamos transmitiendo ese amor de Dios, esa presencia de Dios con las personas que están ahí directamente, nuestro próximo. Acuérdense, tengo entonces la ñande familia, lleva. Y por eso dice, debe hacerse patente ante los ojos de Yahvé y del pueblo, por lo que deberá ser castigado si es que no funciona. Es decir, si es que no está transmitiendo. Vaya pico la joga pupe hoy, entonces, que tendría que ser el primer ejemplo, eso nos está dando. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante porque dentro de la historia de la salvación y dentro de la historia también eclesial, muchos elementos reflexivos sobre este tema se han tratado muchísimo. Incluso
antes los sacerdotes que se casaban, ¿verdad?, que tenían su familia, pero ahí también se hablaba mucho y se decía, atención, si vos sos sacerdote tenés que ser el primero en que tu casa tiene que funcionar. Incluso la palabra de Dios, cuando Pablo habla y le da los mensajes en sus cartas pastorales, él habla de cómo tiene que ser el obispo, cómo tiene que ser el sacerdote, tienen que ser los primeros en dar ejemplo. ¿Se dan cuenta? Todo esto viene entonces de una tradición, todo esto viene de una cultura y toda es una exigencia para decir que preocuparse de Dios, manifestar a Dios, un primer elemento tiene que vivirse en ese pequeño círculo que es la propia familia. Y después dice, incluso si no funciona, hay que castigarlo. Dice, bueno, la palabra castigar aquí significa sobre todo el llamar la atención, el buscar a través de estas reglas, a través de estos mandamientos, para que la cosa pueda funcionar. O si no, el famoso testimonio es lo que está faltando. Upeya entonces ñandeña en bareía lleva, etamba ella pero no guajei veñan de la pichacuera de. Amba erela no guajeña de la pichacuera de. Y justamente porque nosotros hablamos, pero después en el fondo la gente mira y dice, bueno, vos me estás diciendo, me estás pidiendo a mí que haga esto o aquello, pero donde hoy indere yapoy o si no, el andere yapoy, y catún dere yapoy lleva como sacerdote, pero donde lo gapuy las cosas no funcionan ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Quiere decir que aquí falta una responsabilidad mayor o esa metodología o eso que estás diciendo, eso que estás haciendo no está funcionando. Fíjense en este capítulo 21 del 7 y del 8 lo que nos está diciendo. Tampoco dice se casarán con una mujer envilecida por la prostitución, ni con una mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Deberás considerarlo santo porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti porque yo, el Señor, te santifico y yo soy santo. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a mirar un poco. Prohíben al sacerdote casarse con una mujer prostituta, es lo que se llamaba la zoná, o promiscua, como traducen, ¿verdad? También. O también aquella llamada violada, halalá, entonces es la violada. O también aquella que es repudiada, gerushá. La gerushá es entonces la que es repudiada, la que es dejada, abandonada por su marido. Nótese entonces la graduación existente en este versículo 7. Ser prostituta o ser promiscua es más ofensivo que ser violada, y violada más que repudiada. Entonces va poniendo un poco el orden. Y ciertamente, ¿por qué? Porque el primero, el hecho de ser prostituta o promiscua, esta es una decisión, ¿verdad? Una decisión libre que está haciendo esa mujer. Entonces, de meterse en esta situación. La que es violada normalmente es fuera de su propia voluntad. Y la otra, entonces la que es repudiada, de cierta forma, tampoco tiene mucha culpa, digamos, de cierta manera. ¿Por qué? Porque ciertamente que habrá también culpa, ¿verdad? Pero es menos porque la responsabilidad cae sobre la persona que la está repudiando, sobre el marido en este caso. Ahora, entre los proverbios y consejos de otras culturas, sobre todo las culturas de los acádicos, pueden encontrarse también advertencias contra las prostitutas adoradoras de Ishtar, las cuales pueden desestabilizar hogares y maridos. Entonces, ya estos oráculos a Ishtar nos habla un poco de esta situación. En el caso del sumo sacerdote, que está en el versículo 14, incluye en esta lista de mujeres prohibidas también a la viuda, que se dice almaná. Almaná entonces son las viudas. Esto también es una prohibición para el sumo sacerdote. Bueno, estábamos hablando recién que en el capítulo 21, versículo 14, también hay ciertas prohibiciones. No se casará con una viuda, dice, ni con una divorciada, ni con una mujer envilecida por la prostitución, decíamos. Lo hará solamente con una virgen de su propio pueblo, para no profanar su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Incluye, por lo tanto, en esta lista, entre las mujeres prohibidas, ¿verdad?, con las que tiene que casarse, a la viuda, decíamos, la almaná. ¿Se trata ahora de una exigencia de matrimonio con una mujer virgen? Es la pregunta. Lo que así parece, al menos para el caso del sumo sacerdote,
¿O es simplemente una prohibición de matrimonio con mujeres que no han mostrado desde la óptica de un varón judío su capacidad para el matrimonio? ¿Será que es solamente es imposible, verdad? O sea, imposible, no han mostrado esa capacidad del matrimonio. Entonces es como decir, estas son fallidas, estas son fallidas. Entonces el sumo sacerdote en este sentido tiene que estar atento, no puede juntarse con elementos fallidos, digamos, de cierta manera. Probablemente se trate de una combinación de ambas condiciones. Por una parte, la exigencia, ¿verdad?, de una virginidad, o sea, de algo que comienza, de algo nuevo verdaderamente. Y por otra parte también puede ser que sea ese aspecto que decíamos, es un poco duro, ¿verdad?, lo que nos dice aquí, pero es una situación, por lo menos como lo llama el libro del Levítico en su reflexión, de algo que no ha funcionado. Doikoiguri. Entonces, doikoiguri maoi, entonces, ani eñemoinguilleupeave. Entonces es como decirle al sumo sacerdote, ¿verdad?, atención con este aspecto. ¿Por qué? Y porque el objetivo aquí de la comunidad es siempre el cuidar al que está al frente de la comunidad, porque el que está al frente de la comunidad siempre tiene que ser un poco el que va mostrando el camino, el que va señalando el camino que se tiene que ir realizando. Y por eso es que se insiste mucho en esa transparencia, en esa pureza, en esa santidad del que está al frente de la comunidad. Por lo tanto, estas condiciones también para ellos en ese momento eran condiciones necesarias, Ahora miremos también el versículo 9, que presenta un caso distinto. Dice, la hija de un sacerdote que se prostituya, o sea promiscua, deberá morir quemada porque su actuación profana a su padre. Fíjense lo que acabamos de decir, ¿verdad? En el versículo 9 nos presenta de esta manera. Si la hija de un sacerdote se envilece a sí misma prostituyéndose, envilece a su propio padre y por eso será quemada, dice aquí, será quemada. Entonces, se dan cuenta que cuando nosotros leemos así literalmente, esto es demasiado duro, ¿verdad? Será quemada. ¿Será que realmente esto ellos lo hacían así? Y yo les puedo decir que estas son más bien normas y exigencias, pero que tampoco se cumplían al 100%, atención, al 100%. Entonces, ¿para qué estas normas y para qué estas reglas? Nos hemos preguntado en algún momento. Y en realidad son normas, son reglas que nos ayudan en todo caso a pensar y a decir la importancia de hacer todo un camino y sobre todo la importancia de alguien que está al frente de una comunidad. En este caso que es el sacerdote, ¿verdad? Aquí está llamando la atención y está exigiendo, ¿a quién? Y está exigiendo prácticamente a esta pequeña comunidad familiar. Es esa primera comunidad familiar que tiene que ser también cambiada, tiene que ser santificada, tiene que ser el primer lugar físico, digamos, donde se cumple y donde se viva esa gracia de Dios. Allí donde está el sacerdote es como decir, se le está poniendo a prueba, porque y familia pe muana o hija eu pepe o moñe punuara. Vaya pico a peja oñe etas e itas etamba eja o indica tu indai pu akaila y familia de lleva. O moñe punuara en virecondi o moñe punuara lleva ta iracueran die, ta yiracueran die, en fin, todos los que están ahí en torno a esa familia. Por lo tanto, estamos mirando, en este caso dice la hija de un sacerdote que se prostituye o sea promiscua, ella dice, aquí te pone la palabra, debe ser quemada. La pena es más humillante y deshonrosa todavía que en el caso del adulterio, castigado con la lapidación, porque implica que el cadáver no podrá recibir las debidas honras fúnebres, imagínense. Tampoco no tendrá esas honras fúnebres en este caso. Nótese que la preocupación no está en que un hijo varón mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino en que quien lo haga sea una hija, porque aquí se refiere de nuevo a la mujer. Entremos en la cultura, ¿verdad? Lo que significa la mujer dentro de esta cultura. Esta preocupación por la deshonra que pueda provocar una hija, no ya solo del sacerdote, es llevada a extremos misóginos, ¿verdad? Por Jesús vencirá. O sea, esto ya podemos mirarlo un poco de esta manera, ¿verdad? Es como
casi ir ya en contra, ¿verdad?, de la dignidad de la propia mujer, mirando desde nuestros criterios hoy. Atención, nosotros estamos hace ya 2.500, 3.000 años después de esta cultura, cómo se va escribiendo y cómo ellos van reflexionando. Jesús vencirá, entonces parece que lleva a los extremos, a unos extremos mucho más exigentes, porque vencirá, por ejemplo, considera que las hijas, como seres que llenan de preocupaciones al Padre, y cuando considera que es mejor la maldad del hombre que la bondad de la mujer, imagínense, la maldad del hombre que la bondad de la mujer, es decir, parece que ya lleva a un extremo ya muy exagerado. El Talmud de Babilonia en el judaísmo maldice al sacerdote que ha engendrado una hija así, maldice al sacerdote que engendró una hija que después le sale promiscua o le sale una hija prostituta, etc. Entonces le maldice directamente eso dentro del judaísmo en este libro, ¿verdad?, en el Talmud de Babilonia. Cabe pensar que en el hipotético caso del matrimonio de una mujer no virgen o repudiada, la que fue dejada por su esposo, por un sacerdote, dicha mujer sufriría la misma suerte. Esa mujer también entonces es condenada prácticamente. Entonces son las exigencias que se le está poniendo aquí al sacerdote. Pero como yo les estaba diciendo, ¿por qué son tan exigentes? Y ellos son tan exigentes con estas normas y con estas reglas, porque están mirando, en realidad, es en función de esa persona que está al frente de la comunidad. Es como nosotros hoy en día, y a mí me parece que también de cierta manera tendríamos que pensarlo y repensarlo. No sé si tendríamos que poner o revivir estas mismas reglas, pero es como decir, el que es presidente de la República tiene que, estas son las normas, estas son. Es decir, aquí, claro, aquí entra en el aspecto de la sexualidad, pero pongamos un poco en el aspecto social, en el aspecto de no robar, en el aspecto de no tocar los bienes públicos, en el aspecto, no sé, de cortarle la mano, en el aspecto, ¿verdad? O sea, si es que uno va a pensar con una cultura de hace 2.500 años, y si uno también va a pensar a nuestra realidad, para mirar un poco cómo hoy tendría que ser entonces, ¿verdad? Es eso lo que nos está queriendo decir. Pero ¿por qué exige tanto? Justamente exige tanto porque todo se está mirando a nivel de la comunidad. Lo esencial es defender a la comunidad. Lo esencial es entonces defender el aspecto social de las personas. Y eso está bajo manos y bajo responsabilidad, en este caso del sacerdote. En el caso que yo estoy diciendo ahora, por ejemplo, no sé si lo ponemos a nivel político o a nivel religioso o a nivel de familia, está sobre esa persona que en este momento está al frente de esa institución. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36.
Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos, queridos hermanos, con el capítulo 22. Vamos a hablar sobre la santidad de los que participan de las comidas sagradas. ¿Qué nos dice el libro de Levítico con respecto a esto? El Señor dijo a Moisés, la fórmula introductoria, ¿verdad? Siempre que nos falta en el libro de Levítico. Instruye a Aarón y a sus hijos para que tengan mucho cuidado con los dones sagrados que me consagran los israelitas. No sea que profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Por eso diles lo siguiente: si alguno de sus descendientes en cualquier generación participa en estado de impureza de los dones sagrados que los israelitas consagran al Señor, será excluido de mi presencia. Yo soy el Señor. Este es el primer elemento, ¿verdad?, que nos está diciendo. El excluir a aquellas personas que no están entendiendo a Pellanteo participar, como si fuese nada. Es decir, que no entendéis este oído ya poina. Ningún descendiente de Aarón, dice, que sea leproso o padezca de blenorrea, podrá comer de los dones sagrados hasta que quede purificado. Si alguien toca lo que se ha vuelto impuro a causa de un cadáver, o si tiene una eyaculación, o si toca algún animal o algún ser humano que lo hace impuro, cualquiera sea la clase de impureza, si alguien toca algo de eso, será impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas sin lavarse antes con agua. Al ponerse el sol quedará puro y entonces podrá comer de las cosas sagradas, porque son su alimento. No comerá ningún animal muerto o despedazado por las fieras, porque de lo contrario incurriría en impureza. Yo soy el Señor. Que observen mis prescripciones, no sea que carguen con el pecado del alimento a causa del alimento y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Señor que los santifico. Bueno, esto entonces llegamos hasta el versículo 9, del 1 al 9. Vamos a mirar un poco. Este capítulo llega hasta el versículo 33. Seguiremos mirando. Antes que nada, comencemos con esta estructura del capítulo 22, cómo se nos presenta estas, podemos decir, tres partecitas también. Hay tres partes en este capítulo. La primera es el discurso de Yahvé sobre las personas y las comidas sacrificiales. Sobre las personas, es decir, lo que acabamos de leer y escuchar, esas que pueden acercarse al banquete del sacrificio. ¿Y cómo tienen que acercarse estas personas? Ya hemos leído y hemos encontrado que parece que insiste bastante en una pureza, que no es simplemente una pureza externa, ¿verdad?, sino que sobre todo una pureza interior, una pureza que sale desde dentro. Siempre comienza con la fórmula introductoria que nosotros ya conocemos, el 1, el Señor dijo a Moisés, luego del 2 al 9, situación que impiden a los sacerdotes comer de los sacrificios. ¿Cuáles son entonces estas situaciones que impiden a los sacerdotes comer de este sacrificio? Hemos leído, ¿verdad?, que son unas cuantas, ¿verdad?, con respecto a la misma generación, que pueden comer y que no pueden también a causa del cadáver, etcétera, etcétera. Bueno, después desde el versículo 10 al 16 nos hablarán sobre los derechos y sobre las prohibiciones de los laicos vinculados a los sacerdotes en relación a la comida de los sacrificios. Veamos un poco. Dice: los que son excluidos de las comidas sagradas. Ningún extraño, dice, podrá comer de las cosas sagradas,
ni tampoco lo harán el huésped o el jornalero de un sacerdote. Pero si un sacerdote adquiere con su dinero un esclavo, éste podrá comer de las cosas sagradas, y también los esclavos nacidos en su casa podrán comer de su pan. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no es sacerdote, ella no podrá comer de las ofrendas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y no teniendo hijos vuelve a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del pan de su padre. Ningún extraño comerá de él. Y si alguien por inadvertencia come de una ofrenda sagrada, deberá restituirla al sacerdote, añadiendo además una quinta parte de su valor. Los sacerdotes no permitirán que los israelitas profanen los dones sagrados que ellos reservan para el Señor, o que carguen con un pecado que exige una reparación por comer esos dones sagrados, porque yo soy el Señor que los santifico. ¿Se dan cuenta? Cada uno de estos parágrafos bíblicos entonces siempre concluye con esto: porque yo soy el Señor que los santifica. Este es como dar la orden final, ¿verdad? Es decir, nosotros intuimos, está diciendo el autor sagrado, estamos transmitiendo la palabra de Dios, está diciendo el autor sagrado. En esta reflexión que se está realizando, entonces nos llega diciendo y poniendo bien claro, ¿verdad?, que yo soy el Señor que los santifica. Bueno, después vemos en el capítulo 22, del 17 al 30, el discurso de Yahvé sobre los animales para el sacrificio. ¿Cómo tienen que ser presentados estos animales? En primero tenemos la fórmula introductoria, como es costumbre. Del 18 al 25 son las normas sobre los animales adultos. Del 26 al 28 normas sobre las crías. Del 29 al 30 son las normas sobre la comida de un sacrificio de alabanza. Ya después terminamos con el capítulo 22 del 31 al 33, que es la exhortación final. Entonces, esta es la estructura, queridos amigos, queridos hermanos, que nos presenta este libro de Levítico. Estamos en el capítulo 21. Miremos un poco sobre este capítulo 22, que continúa con las prescripciones para los sacerdotes Aarón y sus hijos, ¿verdad? Porque comienza así este discurso. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos. Di a Aarón y a sus hijos. Son prescripciones, ¿verdad?, que ellos tienen que conocer. Sabemos que Aarón es el sumo sacerdote, ¿verdad? Comienza con él. Entonces, en este caso, si se le está diciendo a Aarón, el sumo sacerdote, y también a sus hijos, los otros sacerdotes. Continúa, ¿verdad?, decíamos, esta prescripción del capítulo anterior, centrándose en esta ocasión en las ofrendas alimentarias. Ahora principalmente iremos al aspecto de las ofrendas alimentarias. La norma general que se concretará en los versículos siguientes es que los sacerdotes deben abstenerse de algunas ofrendas sagradas. Aquí se requiere a todas las ofrendas, las sagradas y las sacratísimas, ya que la ley de santidad no suele distinguirlas, ofrecidas por los israelitas con el fin de no profanar el santo nombre de Yahvé. El verbo utilizado aquí para profanar no es timé, como se dice, ¿verdad?, en el sentido casi físico de contaminar o manchar, como cabría esperar por los casos de impureza por contacto físico relatados en los versículos 3-8, y que es el término preciso utilizado por la tradición sacerdotal en estos casos, sino Hillel, porque el objeto directo es Yahvé, dice, evitando así un antropomorfismo demasiado tosco, demasiado directo. Eso también explica que se diga que lo que se profana no es tanto el mismo Yahvé, sino su nombre. Entonces, todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad?, dentro de un lenguaje, como dice aquí, antropomórfico, es decir, se le está dando a Yahvé algunas de las características muy humanas nuestras. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 22 del libro de Levítico. Estamos viendo en esta introducción lo que significa verdaderamente
y lo que implica también todas estas prescripciones, ¿verdad? De lo que significa la comida, de lo que significa el ofrecer estos sacrificios. Vamos a mirar un poco cómo se explica que se diga que lo que se profana no es tanto el mismo Yahvé, decíamos, sino que es su nombre. En este sentido, la ley de santidad, porque estamos nosotros justamente en la ley de santidad del libro del Levítico, a diferencia del más preciso sacerdotal, recuerden que la otra fuente que nosotros tenemos, o el otro autor, es la que se llama la fuente sacerdotal, utiliza indistintamente los términos Timé y Hillel. Se trata de un decreto perpetuo, pues es obligatorio para todas las generaciones de sacerdotes. Lo que determina esta prohibición es el estado de impureza que supone la extirpación del sacerdote de la presencia de Yahvé, es decir, el apartamiento definitivo del ejercicio del culto. Se dan cuenta que ellos también son bastante exigentes en este sentido, y más aún con el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote el que está al frente, el sacerdote el que tiene que ser modelo, tiene que ser ejemplar. Y por eso dice directamente, si esto no funciona hay que extirparlo, hay que sacarlo. Y definitivamente en este ejercicio del culto, dice, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Deuteronomio encontramos mejor esto. Lugares que señalan que estar en la presencia de Yahvé implica estar en el santuario. En la presencia de Yahvé significa estar en la presencia del santuario. Por lo tanto, si no está cumpliendo con su misión, si no está haciendo lo que Dios le pide, entonces es mejor sacarlo, dicen, extirparlo de esa realidad. Ahora, los casos que provocan esta situación también se desarrollan en los versículos 4 al 7, señalados en orden decreciente por su gravedad. Lepra o enfermedad grave de la piel, sarruá, y flujo, saab, que impiden comer de las cosas santas hasta que cese la causa de impureza y el sujeto se purifique. Contacto con un cadáver. Se entiende el cadáver de un ser humano o de un animal impuro y quizá también de un animal no apto para el sacrificio, pero no, lógicamente, el cadáver del animal destinado al sacrificio. Claro, porque ese animal que está destinado al sacrificio, incluso se acuerdan que el penitente tenía que tocar, tenía que poner la mano como un signo de compromiso en el momento del sacrificio, y por lo tanto, no se está refiriendo aquí al animal que es sacrificado, sino que algún animal muerto, ¿verdad?, que no tenga nada que ver con el sacrificio. Esta situación provoca una impureza que dura 7 días, el hecho de tocar, ¿verdad?, algo impuro. Impurezas transitorias hasta la tarde, como el derrame seminal y el contacto con animales o con personas, hombre o mujer, impuros, cuya purificación se satisface con un baño y se espera hasta la puesta del sol. Una vez purificado, el sacerdote puede comer de las cosas santas, pues son su alimento, es decir, su sustento nutricional básico. Entonces, todos estos elementos tienen también un rito, ¿verdad?, un rito de purificación. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí, en el versículo 8, dice, no comerá ningún animal muerto despedazado por las fieras, porque de lo contrario incurrirá en impureza. Yo soy el Señor. Quizá este sea un añadido posterior, ¿verdad?, ya que directamente no se refiere a las cosas santas, Les prohíbe comer, no dice tocar, de animal muerto, nebelá, o destrozado, o desgarrado, ya que se harían impuros. El hecho de tocar eso entonces, de un animal desgarrado, de un animal impuro, eso también lo haría impuro al sacerdote. Lógicamente, se refiere a un animal muerto cualquiera, no al del sacrificio, ya hemos dicho en este aspecto. No es ese animal que está muerto ahí que es para el sacrificio, porque ese tiene otra función, sino que se está refiriendo a otros animales, ¿verdad?, que uno puede encontrar por el camino. Aparentemente se trata de la misma norma que ya había sido dirigida a todos los israelitas y a los extranjeros residentes. Pero la diferencia estriba en que el resto de los israelitas no se les prohibía comer expresamente de dicho animal.
aunque al hacerlo suponía contraer impureza, mientras para el sacerdote la prohibición es expresa, prohibición que incluye a bestias y aves. Si es atinada la opinión de algunos expertos, según la cual la cláusula por contacto del cadáver que encontramos en el versículo 5 no es original, sino que ha sido erróneamente colocada allí. En el Levítico se encontrarían 3 niveles relacionados distintos, relativos al tratamiento de la teología sacerdotal. Hace del contacto con un cadáver, hacen con el contacto con un cadáver. Eso entonces es una reflexión, se dan cuenta también posterior, que está haciendo la comunidad del Cajal, ¿verdad? Que quiere entender ese encuentro con Dios, pero claro, todo lo que hace impuro hace que se ponga como una barrera con respecto a Dios. Por este orden de mayor o menor antigüedad, según el Levítico 22:5, tocar un cadáver no estaría prohibido. Según Levítico 11, 24, 28, tocar un cadáver de un animal impuro provocaría impureza. Y según Levítico 11, 39, 40, tocar un cadáver de animal puro, es decir, cualquier cadáver que provocaría impureza. Cualquier cadáver que provocaría impureza. Esto entonces lo encontramos en el versículo 8, cuando nos decía justamente de esa manera, ¿verdad? Entonces, no comerá ningún animal muerto o despedazado por las fieras, porque de lo contrario incurriría en impureza. Yo soy el Señor. Bueno, así entonces, queridos amigos, en esta reflexión nos estamos adentrando más a lo que significa, decíamos, las reglas acerca del sacrificio, de lo que se come. Esto es importante para el judío, lo que se come, y el cómo también se hace, porque si es algo impuro, ciertamente eso te está quitando del cumplimiento de una regla, de un mandamiento esencial, fundamental dentro de este camino religioso. Nosotros decíamos, cuando definíamos lo que era impureza, impureza es aquello que ya no está cumpliendo con su misión, con su objetivo. Este es el objetivo, ¿verdad?, de algo, y en ese momento no está cumpliendo, no está sirviendo para ese objetivo. Entonces, el cadáver, el muerto, ¿por qué es impuro? Y justamente porque ya es cadáver, ya no está cumpliendo, digamos así entre comillas, ya no está cumpliendo lo que anteriormente estaba haciendo, que era, estaba viviendo, estaba dando vida. Ahora entonces, con la muerte, a pesar de que ese, entre comillas, cadáver, ese cuerpo, tendría que tener vida, según una lógica, sin embargo, no está cumpliendo ya su misión, porque ya ha fallecido, ya ha muerto. Y entonces por eso se vuelve impuro. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde
Desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañez. Estamos reflexionando este capítulo muy interesante que es continuación, ¿verdad? Entre el 21 y el 22, este capítulo que nos habla sobre las reglas acerca de los sacrificios que se comen. Vamos a ir un poco más adelante cuando nos está hablando del versículo 10 al 13, que prohíbe, ¿verdad?, comer a cualquier laico, es decir, al profano, al no capacitado para el contacto con las cosas santas. Entonces esa persona no puede incurrir, eso es un pecado para el Levítico, ¿verdad? No puede. O también por extensión beneficiarse él mismo, se beneficia del comer, ajal, o por extensión también beneficiarse, que el Señor dice, está dando, pero Él se está beneficiando de las cosas sagradas. Su interés está centrado específicamente en aquellos laicos estrechamente vinculados con un sacerdote. Es decir, acá no beneficia y no beneficia. Y hay cosas que ciertamente los laicos no tendrían que tocar, dice aquí. Qué lindo, qué interesante. Bueno, ¿de dónde vendría esto? Vamos a mirar en un aspecto histórico, cultural, ¿verdad? Porque para eso estamos estudiando la palabra de Dios, para entender de dónde vienen todas estas normas y estas reglas. ¿Por qué ese laico o esas personas no tienen que beneficiarse? Y justamente porque en el aspecto controvertido, podemos decir, ya te está hablando y te está diciendo. Quiere decir que está hoy, va a ya oñe beneficia, para ir a ver cómo se dice, oye beneficia y costillares. Entonces, fíjense que el beneficio de los sacrificios no era para un grupito, para unas personitas que están ahí alrededor, como un clan del sacerdote, no, sino que el beneficio es siempre apuntando a la comunidad. Ellos quieren salvar y salvan a toda costa el aspecto comunitario. Esta es la riqueza, ¿verdad?, que después pasa también para nosotros dentro del cristianismo, desde el judaísmo. No nos olvidemos, lo esencial del judaísmo es la comunidad. Y aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, por qué ellos ponen, ¿verdad?, en este versículo 9, diciendo directamente, que observen mis prescripciones, no sea que carguen con el pecado a causa de alimento y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Señor el que los santifico, ¿verdad? Entonces, siempre está apuntando al aspecto de la comunidad y no a que un grupito nomás se pueda beneficiar a costas del sacerdote, en este caso, o del sumo sacerdote. Ahora, a diferencia de Levítico 7:20, no se dice que aquel que coma el alimento sagrado en estado de impureza será extirpado, karet, kará, utilizado por el sacerdotal, con una precisión para los casos de infracción religiosa y sexual más graves. Lo que muestra que también en este caso la ley de santidad confunde dos términos claramente diferenciados por sacerdotal. En los versículos 10 al 13, como norma general, prohíbe a cualquier laico, el zar, literalmente extraño, es decir, al profano, al no capacitado para el contacto con las cosas santas. Eso entonces lo vemos desde el 10 al 13. Ningún extraño podrá comer de las cosas sagradas, ni tampoco lo harán el huésped o el jornalero de un sacerdote. Pero si un sacerdote adquiere con su dinero un esclavo, éste
podrá comer de las cosas sagradas y también los esclavos nacidos de su casa podrán comer de su pan. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no es sacerdote, ella no podrá comer de las ofrendas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y no teniendo hijos, vuelve a la casa de su padre como en su juventud. Podrá comer del pan de su padre. Ningún extraño comerá de él. Y si alguien por inadvertencia come de una ofrenda sagrada, deberá repartirla al sacerdote. Bueno, esto entonces en los versículos 10 al 13. Miramos bien lo que nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? La prohibición de comer las cosas sagradas incluye a aquellas personas que pueden vivir de su trabajo porque reciben un sueldo del sacerdote, en el caso del jornalero, el saquíos, y aquellas que también no dependen de él, aunque hayan sido invitadas a comer. Esta prohibición probablemente pretendía evitar abusos, los abusos hay que evitar, porque algunos vemos a salan de polla, ahora bailan de coge y la gente lleva obesitín. Entonces, estos que trabajan, que están ahí manipulando con todo el sacrificio, ciertamente que era mucha riqueza la que llegaba ahí. Eran animales que tenían que ser quemados. Recuerden que no siempre también se quemaba todo el animal. ¿Por qué? Porque después la carne era repartida entre la gente, ¿verdad? Porque cuando estamos diciendo era repartida entre la gente, el aspecto social, el aspecto comunitario, siempre nos falta yagua grave. Aquí entonces hay algunos que querían aprovecharse. Se ofrecía carne y entonces acá ya era la sopa una vez, esta vez, como cañén, que esto, que aquello, parece mañana. Y al pueblo a pez emburente, ¿verdad? Entonces todos estos elementos tienen que sanarse, tienen que estiparse. Es por eso que surgen estas reglas. Es por eso que la Torá comienza a escribir en estos detalles, porque uno diría, ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver con mi santidad? De comida ya está enseguida, lleva. Pero te está hablando dentro de una historia de la salvación. Es decir, ¿qué tiene que ver con mi historia de salvación? ¿Qué tiene que ver? Y justamente tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se tiene que realizar y manifestar ¿dónde? En tu propia vida, en tu propia historia. Esa es la historia de la salvación. El sacerdote Ahimelech ofreció panes consagrados para comerlos a David y a los jóvenes para que le acompañaban, con la única condición de que no hubieran mantenido relaciones sexuales recientes. Cuando Levítico 24, 5, 9 contempla que los panes de la presencia estaban destinados únicamente a los sacerdotes. Sin embargo, aquellas personas que conviven con el sacerdote pero dependen únicamente de él, sí pueden limpiarse con las cosas sagradas. Caso de los siervos comprados o nacidos en casa. En Génesis 17, 12, 13, uno y otro debían ser también circuncidados, con lo que venían a formar parte de la alianza establecida entre Dios y Abraham, y de la hija viuda o repudiada y sin hijos, que vuelve a casa permaneciendo como soltera. No así si está casada, o si es viuda o repudiada con hijos, pues tanto el marido a cuya casa pasa a pertenecer tras el matrimonio como los hijos adultos deben mantenerla. Bueno, este es el caso de Tamar, de Ruth, de Noemí. Esto es interesante, ¿verdad? Porque es repudiada y luego se vuelve a casar con Boaz, etcétera, etcétera, y sigue toda una historia. Esa es la historia con Ruth. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir más sobre este capítulo 22. Es un poco más arduo, ¿verdad? Porque nos está hablando de las prohibiciones y nos está hablando también de todo lo que significa en esta ley de santidad las reglas sobre los sacrificios que después se deben comer. Y así entonces me despido de ustedes con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por